Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. En nombre de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, sean bienvenidos a nuestro último encuentro de este año, porque seguiremos luego, de Yo Aprendo con AFP Popular. Esta noche contamos con la presencia del facilitador Felipe Rodríguez. Felipe es psicólogo organizacional con un posgrado en gestión de recursos humanos y un máster en business coaching. Es también fundador y director general de Vida Íntegra, una firma de psicología y coaching que le permite impulsar a los líderes en su proceso de crecimiento, conferencias motivacionales y es a la vez facilitador en temas de liderazgo, en temas de comunicación, manejo del cambio y de conflictos, dinámica de grupos, experiencia de servicio, team building y encuentros de integración, coach ejecutivo en sistemas sistémico de equipos. Hoy Felipe va a estar con nosotros hablándonos de ese cambio de gestión que debemos adoptar y empoderarnos para poder tener una gestión eficaz acorde a los tiempos que estamos viviendo y que el COVID aceleró, pero que gracias a la pandemia hoy podemos estar conectados en este momento más de 300 personas sin desplazarnos de nuestros hogares a tan solo un clic de distancia. Sin más palabras, por el momento, porque al final les quiero interactuar un poquito con ustedes también, les dejo con nuestro facilitador, Felipe Rodríguez de Marchena, quien nos va a ilustrar sobre este nuevo modelo de gestión que debemos estar implementando. Y de nuevo, en nombre de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, todo el equipo técnico que nos asiste, les damos la más cordial bienvenida de la mano de la firma que nos asiste IDEOX. Así que una cordial bienvenida a todos. Muchísimas gracias, Adela. Gracias también a la AFP, a IDEOX, que han facilitado que yo esté hoy conectado con todos ustedes. Así es que vamos a compartir unos 50 minutos probablemente y luego voy a dar espacio para preguntas y respuestas. Así es que manténgase bien atento aquí. Vamos a tener también encuestas, 2 encuestas que van a poder ustedes participar. Así es que preparen su celular ahí para que puedan enriquecer todo esto, ¿verdad? Enriquecerlo. Bueno, pues entonces vamos a hablar de un nuevo modelo de gestión, el Performance Management. Entonces, esta es la agenda que sugiero como guía de presentación. Tiene 4 grandes puntos. El primero, en qué nos estamos convirtiendo. En segundo, vamos a hablar de liderazgo transversal, que sugiere incluso flexibilidad cognitiva a la hora de trabajar con los equipos. El punto 3, ahí vamos a hablar ahí de cómo agregamos valor juntos nosotros y cómo las rayas de la cancha me pueden potenciar o me pueden limitar. Y finalmente terminaremos con una reflexión hablando sobre cómo construimos redes colaborativas y una reflexión que nos invita a hacer algo con todo esto que estamos viendo. Lo que sí hemos visto a través de todo este tema que se está hablando hoy día en las organizaciones apunta hacia un nuevo modelo de gestión. Por eso el tema sugerido de Performance Management, que lo que nos hace es refrescar un nuevo modelo de qué es lo que nosotros podemos estar considerando. Creo que me fui a una línea hacia atrás. Permítame ir. No, perdón. Ahora sí. Ya voy. Aquí estoy. Entonces vamos a hablar de performance management y así que vamos a aclarar una distinción y vamos a ver esta definición. Es una gestión centrada en el desempeño de los colaboradores que me permite a mí evaluar la eficiencia, los costos, la efectividad, el valor agregado, entre otros indicadores.
es un modelo de gestión que no es que surge nuevo ahora por el tema de pandemia, es un modelo que se ha sugerido en todas las organizaciones, diría a punto hacia el 2010, hacia acá, donde las organizaciones antes se han visto tentadas a colocar al cliente en el centro del negocio, que es la única manera de las empresas en ofrecer el producto y servicio que las organizaciones necesitan. Y obviamente indica, al colocar el cliente en el centro, esto está sugiriendo entonces un nuevo modelo de gestión. El performance management no solamente se ocupa de indicadores, de los KPIs principales de la organización, apunta mucho también a cómo el líder puede agregar valor en la organización. Por eso es que se sugiere aquí mismo en esta lámina que el éxito de esta implementación va a depender del liderazgo, de la cultura misma de la organización, de la tecnología y de la comunicación. Hay todo un conjunto ahí que nos va a permitir a nosotros poder implementar esta, perdón, que se me fue para adelante otra vez, ok, ahora sí, que nos va a permitir a nosotros implementar este modelo de gestión. Ahora, cuando se habla de performance management, uno está tratando de sugerir temas nuevos que se incorporan a las agendas y ahora con este acelerador de la tecnología que ha sido esta pandemia, nos hace ahora sí considerar el tema de intraemprendedurismo. Es como la mentalidad de empresario, de qué manera uno puede hacer que cada colaborador piense como un empresario, de qué manera. Hay una anécdota muy linda de Ricardo Montañez, que es vicepresidente o fue vicepresidente en Frito-Lay. Él hablaba sobre una iniciativa que él propuso siendo un conserje en ese momento y que dio origen, esa idea suya, a lo que es el chip, el picante, el chip picante. De alguna manera hizo que ganara millones de dólares. Este señor llegó a convertirse en esta organización en vicepresidente y cuando le preguntan a qué le debe él esta iniciativa, cómo él lo logró, él siempre cita un video que vio del presidente en ese momento de la empresa, en donde decía que él quería que cada empleado pensara como un empresario y él decidió pensar como empresario. Así es que cuando él decide pensar como empresario, déjame buscar ideas, empezó a tener acercamientos a la gente de ventas hasta que logró ver qué hacía la gente lo que comían, los productos que hacía esta empresa, y se dio cuenta que la gente le ponía picante en México. Así es que él decidió proponer la idea de crear los chips que sean picantes. Así que esa idea le hizo tener visibilidad en la organización. Y hoy más que nunca se necesita que cada empleado piense como empresario. O sea, que este performance management tiene desafíos enormes, por eso es que la humildad es una competencia estratégica hoy día, porque desde la humildad podemos inclinarnos hacia este nuevo modelo de gestión, para uno empoderar al empleado, de que él pueda aportar ideas, agregar, tener mentalidad de empresario. Igualmente, esta nueva, este aceleramiento que están en todas las organizaciones, donde el cliente esté en el centro, nos permite a nosotros como organizaciones desarrollar iniciativas para que haya un liderazgo horizontal. Un liderazgo, bueno, como decía hace un ratito, en esta competencia, la humildad, que esté centrado en la humildad y sosteniendo conversaciones productivas. Así es que necesitamos enseñarlos a pensar como empresarios y a conversar. Necesitamos desarrollar en ellos habilidades de coaching, de alguna manera, enseñarlos a generar buenas conversaciones. Igualmente, la generación de mentores en toda la organización, mentores verticales, que garanticen que los equipos estén unidos y que haya alineamiento estratégico. Así que los mentores verticales es un lineamiento que se sugiere hoy día cuando se habla de performance management. Igualmente de inteligencia colectiva, que este concepto no es tan nuevo tampoco. La inteligencia colectiva, este valor que se agrega como equipo en la organización, que fortalece la cultura y que sostiene la promesa compartida entre todos nosotros. Y lo más importante es que cualquier cambio estratégico, uno en la gestión de lo que es las personas, la gestión de personas, del talento, yo siempre pienso en los principales qués de la organización, los qués, el cómo, el cuándo y los quiénes, porque en los qués vienen dados a través de la estrategia organizacional. Entonces, en la estrategia uno puede allí introducir elementos de misión, visión y valores, pero agregar elementos de la cultura también que responden a cómo una persona, cuál es el marco de referencia que yo tengo interno en la organización como colaborador, como ejecutivo, para alinear el equipo, para conversar, qué debo decir en una reunión, etcétera.
todos los qués, nosotros tenemos que transmitir los que somos los quiénes. Ahora, el cómo. El cómo son momentos que provee la organización, el cómo y el cuándo. Por ejemplo, la evaluación del desempeño es un buen cómo para que los líderes puedan transmitir los principales mensajes que vienen en los qués de la estrategia. ¿Cuándo? En el momento que se genere, en la vinculación del empleado, en los procesos de inducción, el onboarding, en los procesos de desvinculación, en los procesos de planes de carrera, planes de desarrollo. Esos son los cómo y el cuándo que la organización provee para que cada uno de los líderes pueda transmitir los principales qués. Y todos nosotros somos los quienes. Esta responsabilidad no solo está en manos del liderazgo, está en manos de toda la organización, de cada uno de los colaboradores, pero evidentemente el líder tiene un papel preponderante en cómo se va a transmitir este mensaje. Luego de ver esta estadística es en qué es que nos estamos convirtiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy día nosotros estamos enfrentando desafíos que yo creo que están modelando en nosotros, tallando en nosotros la imagen de la organización. ¿Eh? Eso es así. Toda esta presión, este aceleramiento de la tecnología que nos tiene a nosotros todos metidos en proyectos de células ágiles, en cambio de plataformas, en optimizaciones, en revisiones de procesos, lo que está haciendo es tallando en nosotros el carácter de nuestra organización. Así es que no hay transformación sin dolor. Cada vez que escucho a alguien hablando desde el dolor o desde la victimización respecto a si hay mucho trabajo o no, siempre le digo, no hay transformación sin dolor. O sea, te sientes así como te sientes, estresado. Bueno, es parte del proceso de transformación que tú estás viviendo. Pero Ray Dalio da una frase que a mí me encantó y él dice, el tiempo es como un río que nos impulsa hacia adelante, hacia encuentros con la realidad que nos exigen tomar decisiones. No podemos ralentizar, o sea, hacer más lento nuestro avance, ni evitar esos encuentros. Tan solo podemos afrontarlos de la mejor manera posible. ¿Cuál es la mejor manera posible? Me pregunto yo y quiero reflexionar con todos. La mejor manera posible es hacerlo desde el protagonismo, no desde la victimización, desde la víctima, sino desde el protagonista, tratando de empezar a aprender y a preguntarte en qué te estás transformando tú, en qué te estás transformando. Por eso es que esta afirmación de título en esta lámina, piensa por ti mismo, o sea, ¿qué es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que quieres? Una pregunta existencial, sugiero ahí, ¿verdad? Que me permite a mí ubicarme en el futuro que yo deseo. Y la clave es saber quién eres para yo poder saber lo que quiero. O sea, una vez yo sé quién soy, ya sé claramente qué es lo que quiero, ¿verdad? Y sé que los valores van a ser aquellos elementos que me van a acompañar durante el camino cuando vengan momentos de crisis. Los valores son los que me van a mí a defender, me van a mantener allí vivo en este mundo corporativo. Ahora, ¿y qué es verdad? Además de qué quieres, la pregunta siguiente es, ¿qué es verdad? Pero tú tienes tu verdad, pero yo también tengo mi verdad. Los líderes tienen también su verdad. Yo creo que el ánimo que les doy aquí o la motivación es empezar a cuestionar la verdad que tú tienes. Probablemente necesitemos todos cuestionar nuestras verdades, porque eso es lo que me va a permitir a mí darle una mirada distinta a todo esto que está ocurriendo y empezar a sumarme agregando valor en proyectos, en iniciativas de transformación digital, en cualquier otro de los procesos que la organización necesita refuerzo allí. Y obviamente, si yo te pregunto qué es lo que quieres y qué es verdad, y sabes que debes cuestionar tu verdad, la siguiente pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Quedarte de brazos cruzados o empezar a tomar acciones en particular? Bueno, yo creo que cuando yo estoy claro de lo que quiero y sé cuál es mi verdad y la estoy cuestionando, eso me va a comprometer ahora a tomar una decisión. Hay cosas que yo sé y hay cosas que aprendo. Por ejemplo, yo sé que no todos los puestos de trabajo son teletrabajables, así como no todas las personas pueden teletrabajar, ¿verdad? De alguna manera, eso me permite a mí estar claro en la mirada que estoy teniendo distinta a los procesos que se están desarrollando. Incluso no todos aprenden a través de programas virtuales, no todos lo aprenden. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como líderes? ¿Nos quejamos, nos quedamos allí sentados o empezamos a buscar alternativas? Yo creo que lo que sí debemos hacer es aprender y aprender a sostener vínculos con la virtualidad, hacerlos
amigos de ella. Con ella podemos hacer muchas cosas que suman valor y fortalecen la cultura organizacional, que era una pregunta que veía con mucha frecuencia de muchos colaboradores que trabajando desde sus casas me preguntaban si la cultura organizacional se podía debilitar por este elemento. Y es no, todo lo contrario, porque ahora estamos más conectados todavía. Y obviamente la nueva cultura de trabajo flexible y abierto y colaborativa me permite a mí entonces tener cierto nivel de empoderamiento. Ante esta realidad hay muchas cosas que yo puedo hacer. Pensar por mí mismo y empezar a cuestionar cuáles son las verdades. Ahora, en ocasiones hay cosas que te ayudan a triunfar. Y la única manera de triunfar hoy día en las organizaciones, aquí hay por lo menos 4 de las tantas que pueden existir. Tener gente más inteligente que tú en los equipos. Eso conviene, ¿verdad? La era faraónica, donde habían faraones, eso desaparece. Porque donde vayan faraones solamente pensaba el faraón. Hoy día, con el liderazgo horizontal y transversal, las cosas cambian drásticamente. Yo creo que cuando tengo más gente más inteligente que yo en el equipo, yo creo que ellos me van a hacer ver o me van a ayudar a ver lo que yo no estoy viendo. Incluso van a estar en desacuerdo conmigo, bajo ciertos límites, ¿verdad? Prudenciales, a nivel de respeto y de valores, de confianza, creando un espacio de confianza que me van a permitir a mí entender que un colaborador mío está en desacuerdo conmigo. Y yo sé que soy capaz de ver por qué y entender cuál es su punto. Yo creo que cuando yo entiendo el razonamiento de otro, me va a permitir a mí crecer como gerente, como líder. Lo segundo es, además de tener gente más inteligente que tú, sin ningún temor, tienes que saber cuándo callar. Porque yo creo que hay momentos donde tú puedes emitir tu opinión y hay momentos donde debes tener cuidado emitiendo tu opinión. Incluso momentos donde tú vas a cuestionar el status quo en la organización, pero tienes que saber de qué manera hacerlo sin que la cultura te evidencie a ti como que tú eres un retractor. Probablemente se necesiten retractores, ¿verdad? Que permitan que empecemos nosotros a cuestionar. Pero una frase que siempre digo es, hay que darle seguridad a los conservadores, aunque hay que alentar a los liberales. Entonces, por los conservadores debemos saber que debemos tener cuidado cuándo callar, cuándo hablar y cuándo callar, debemos saber. Eso lo da la experiencia. Yo sé que la experiencia corporativa que uno tiene te ayuda a ti en qué momento sí lo puedes hacer. Obviamente, otra cosa que debemos hacer como para triunfar es considerar los principios universales. Y cuando uno habla de principios, yo estoy hablando, no es de valores, estoy hablando de principios. ¿Cuáles son aquellas verdades que te ayudan a ti a apalancarte para triunfar? ¿Cuáles son aquellas cosas que cuando la violas tiene una consecuencia asociada inmediatamente? Siempre que tú tomes una decisión y tiene una consecuencia negativa, estás violando un principio. Mira qué hay detrás de los principios gerenciales, los principios administrativos, las verdades que tiene la organización. Están regidas por principios, cada uno de ellos. Entender estos principios nos va a permitir a nosotros avanzar con más rapidez. Y obviamente hay que ponderar el riesgo, pues yo creo que la única manera de ser innovadores, ¿verdad? Tiene que ser cuestionando el riesgo incluso. Y yo creo que nosotros podemos maximizar las ventajas del riesgo y minimizar las desventajas, pero hacerlo de manera consciente. Y la inteligencia colectiva, como decía en la lámina anterior, me ayuda bastante a cómo yo puedo lograr esto. Ahora, ese fue el primer punto, pero esto sugiere, esto de qué nos está pasando, sugiere un liderazgo transversal, un liderazgo que esté presente en toda la estructura organizacional, no una dirección vertical, así como de triángulo, como aparecían en los organigramas tradicionales, sino horizontal. El líder transversal apunta a la horizontalidad, ¿verdad? Definitivamente. Y hablamos de la horizontalidad hace un ratito. El líder tiene que saber cómo moverse dentro de la estructura organizacional sin que se quiera regir solamente por la estructura que él tiene. O sea, él puede moverse en la cancha hacia los lados, en zigzag. Así que el líder horizontal tiene que desarrollar, o nosotros podemos ayudarlo desde las organizaciones, a desarrollar la persuasión, la comunicación, su nivel de influencia como líder. La mejor definición para mí de liderazgo es que influye, es una persona que influye, es un inspirador. El liderazgo, yo diría que el capital político parte de la base de la inspiración con una mirada holística de la organización, entendiendo los qué es, el cómo, el cuándo y los quiénes, entendiendo este tema estratégico.
El líder transversal también es transformador en el sentido de que apunta hacia la innovación. Este es el que cuestiona el status quo, es resiliente porque sabe levantarse a pesar de tener caídas tal vez dentro de las verdades de la cultura organizacional. El líder puede tener ciertas caídas, pero él tiene que desarrollar la resiliencia y levantarse para que la organización siga desarrollándose y siga creciendo. La flexibilidad es un elemento que tiene que considerar también. El líder transversal también integra, es un integrador multicultural y es inclusivo, multigeneracional, o sea, de alguna manera ayuda a las organizaciones a empezar a tener opiniones y observaciones respecto a la manera de hacer las cosas en cualquier área que no tenga que ver con la suya, con la que el líder está. Y este líder puede sumar mucho valor en las demás porque te va a ayudar a mirar lo que tú no estás viendo. Eso que tú no ves, esa verdad, es el yo ciego. En psicología se habla de la ventana de Johari, donde hay una verdad que tú miras y no la ves, o sea, no la ves, tienes un yo ciego. Entonces, ese yo ciego te lo puede mostrar otra persona. Además de integrador, es emocional. No porque sea paternalista, débil, sensible, tolerante, permisivo, laissez-faire. No, 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 nada de eso. Emocional porque tiene que gestionar el capital emocional de los equipos. Porque los equipos, las personas con las que trabaja, es una persona que tienen emociones. Y si yo, a través de mi gestión, lo que hago es aplastar sus emociones y los ignoro, entonces voy a generar una reacción en cadena que va a afectar el clima laboral incluso de la unidad. Entonces yo creo que este líder tiene que ser el transversal, tiene que ser perceptivo, sensitivo, empático, orientado a resultados, obviamente. Y finalmente, obviamente, colaborativo, porque tiene que aprender a trabajar de manera colaborativa, en equipo. Es facilitador, asesor, consejero. El líder transversal es un modelo del performance management que hace que la organización se adapte rápidamente a los cambios, con mucha rapidez. La labor mía como líder es desarrollar esas competencias o, si fuera el gestor, debería ser el que anime a que todo el programa formativo de líderes incluya elementos distintos para que él aprenda a ser un líder transversal y que se mueva sin ningún tipo de temor. ¿Y saben por qué? Porque el 57% de los resultados es responsabilidad de este capital, del capital emocional. Yo creo que siendo que el número es tan alto, en más nos vale a nosotros alinearnos y empezar a desarrollar este capital. De hecho, John Kotler, que es un profesor en Harvard actualmente y que de alguna manera ha sido como el precursor con todo el tema de cambios, ¿verdad? Cuando hablan de cambio, el que creó, no, él no. Heráclito, 500 años antes de Cristo, hablaba sobre cambio. De hecho, él decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. Todo fluye, todo pasa, dice él. Así es que él decía hace 500 años antes de Cristo. Pero John Kotler, que es un investigador reciente, que aún vive y está activo, de hecho, haciendo investigaciones, es una persona que él dice que cada proyecto debe liderarse en un 75%. El esfuerzo del 75% del líder en liderar y un 25% en gestionar. ¿Qué hace el líder? ¿Qué hace un gestor? El gestor se ocupa de entregables, agendas, invitaciones, se ocupa como de la parte operativa. El líder se encarga de asegurarse de que en la mesa estén todos los involucrados allí, de que el equipo esté cohesionado, de que allí estén frente a frente tecnología, operaciones, servicios generales, gestión humana, auditoría, que estén todos presentes. Es el que mira la organización a 10,000 pies de altura. Este esfuerzo debe ser en un 75%. Obviamente debe gestionar también, pero en un 25%. Así que no piensen que el que gestiona proyectos necesariamente es líder. Si fuera líder, mejor todavía, eso fuera lo ideal. Bien, y tampoco piensen que liderar solamente sin gestionar es exitoso. Se tienen que dar las dos condiciones, gestionar y liderar. Lo que Kotler dice es que el 75% del esfuerzo del líder tiene que ser en influenciar en el equipo. Bien, eso es lo que él está diciendo. Y yo me pregunto, ¿las reglas del juego de la organización limitan o impulsan la innovación, la creatividad, los cambios? ¿Cómo es esto? Bueno, la idea de la raya de la cancha, que puede ser una cancha de tenis o de básquetbol, también parece más una de básquetbol, ¿verdad? Esta raya de la cancha
eso es lo que me ayuda a mí a provocar una reflexión en torno a si las reglas del juego limitan o impulsan el juego de la organización. Y yo creo que nosotros debemos empezar ahora a desafiar un poco el status quo, a poner en riesgo el nivel de riesgo. Es como a cuestionar las fronteras de una política y un procedimiento y generando cierto margen prudencial, obviamente, de permisividad ante errores o ante nuevas maneras de actuar, siempre y cuando no esté atentando a los intereses de la organización, sobre todo si es una empresa regulada. Ahí hay que tener mucho cuidado, obviamente, ¿verdad? Esto tiene que hacerse de una manera muy sabia. Pero ¿por qué me gusta el ejemplo del deporte? Porque fíjense que la evaluación del desempeño, por ejemplo, lo que mide es el desempeño de un periodo en particular en un tiempo, ¿verdad? Vamos a suponer, los últimos 12 meses, este fue tu desempeño, entonces te indico esto y te doy una calificación. Pero cuando se habla de reconocimientos por equipos, obviamente hay organizaciones que tienen muy bien estructurado el tema de reconocimientos por equipos y eso es un gran desafío porque tenemos que migrar de la evaluación de desempeño tradicional a la evaluación de desempeño de los equipos para tener equipos de alto rendimiento y definir qué es un equipo de alto rendimiento, obviamente. Pero yo veo en el béisbol, que es el deporte que más conozco, ¿verdad? Obviamente, dominicano al fin. En el béisbol ahí está el shortstop, que está entre tercera y segunda. Pero el shortstop, si yo le preguntara cuál es tu rol, y él me dice, mi rol es evitar que pasen pelota por aquí, obviamente ese es su rol, ¿verdad? Es uno de sus roles, pero su rol no es ese necesariamente el único. Su rol es ganar partidos. Pero noten que el shortstop no se queda solo parado en el shortstop. Él se mueve a la tercera base y también se mueve a la segunda base, ¿verdad? Y en este movimiento, él garantiza que no solamente no pasen pelotas por su lugar, sino que no pasen pelota ni por tercera ni por segunda. Porque cuando dan, no sé si se han fijado que cuando batean por tercera, cuando el tercera toma la pelota, ya el shortstop viene corriendo para irse por detrás de él, para atrapar la pelota si él se le escapa. Y eso hace también la segunda base. La segunda base se mueve a primera base, generalmente se mueve. O sea que hay cierta flexibilidad en algunas posiciones que le permiten a estos jugadores agregar valor en una base que no es la suya. Ocurre en el fútbol también. De hecho, lo he visto 2 veces nada más. No veo tanto fútbol, pero 2 veces he visto un fenómeno que hasta pregunté, porque yo creía que el rol del portero era solamente evitar que entraran pelotas a la cancha, a la donde él estaba. Pero luego lo he visto salir a la mitad de la cancha pateando la pelota, incluso pateando la pelota para entrar un gol. ¿Por qué? Porque su rol es ganar partidos, no es únicamente dejar que no entren pelota en el lado de mi cancha. No sé si me estoy dando a entender con la idea que estoy tratando de comentarles, pero yo creo que si yo tengo una función en un rol, en una posición, y solamente me limito a hacer lo que dice mi descripción de puesto solamente, entonces yo estoy simplemente cumpliendo un rol en particular en un puesto, pero no estoy agregando valor en la organización. Obviamente el sistema te dice que la eficiencia apunta a la evaluación de desempeño, pero la evaluación de desempeño probablemente no agregue valor. Ahora, la evaluación de equipos probablemente sí agrega valor, porque ahora tenemos un grupo, un equipo de colaboradores jugando un juego que es para que la organización gane, no para yo hacer eficiente mi puesto de trabajo. Por eso muchas organizaciones fomentan que sus gerentes, que sus líderes se desarrollen a nivel de que aprendan coaching, que sean mentores, que den entrenamientos, que asistan a otras unidades que tienen algún tipo de necesidad, que compartan su experiencia de cómo, de su historia dentro de la organización para darle más identidad, más fuerza a la identidad corporativa con el proceso de inducción de personal, entre otras cosas. Personas agregando valor en toda la organización. Eso es lo que nosotros necesitamos tener, porque las reglas del juego pueden limitar o pueden impulsar a la organización. Yo creo que la decisión es de nosotros, o la reflexión, yo diría, queda en nosotros de saber cómo podemos flexibilizar esto. Ahora, el mismo Ray Dalio que cité hace un ratito decía que la evolución es el mayor logro y la mayor recompensa que puede haber en la vida. Oye, eso, el mayor logro. Tenemos una realidad, ¿verdad? Y de alguna manera, cuando hablamos de la realidad, estamos diciendo que la realidad opera en beneficio del conjunto, no del individuo. Fíjense, todo apunta a hablar del equipo, ¿verdad? ¿Y por qué la imagen del rollo de Kodak? Yo sé que los que conocen la historia se conectan de inmediato, pero Kodak fue una organización que tuvo una realidad de un proceso de transformación que no lo aceptó y se quedó
atrás, pero muy atrás, ¿verdad? Y tuvo que, y bueno, ha hecho intentos de transformación ya más reciente, pero ha perdido el margen que tenía en los años aquellos dorados de lo que era Kodak, que lo que hacía era, su negocio era vender rollos, no vender cámaras fotográficas, ¿eh? Pero la cámara digital, obviamente, la cámara digital desplazó todo esto. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, un proceso de evolución que yo no acepté. Si yo no lo acepto, quedo aplastado por el cambio. Bien, por ejemplo, los cambios, propiamente dicho, los cambios hablan sobre, son una verdad que tenemos indiscutible en la organización. Yo creo que nosotros debemos aprender a adaptarnos permanentemente al cambio, aunque sea por ensayo y error, aunque haya una iniciativa corporativa que me permita a mí empezar a asumir los procesos de transformación y de cambio en la organización que me van a permitir no solamente recibir ideas nuevas de personas que piensan como empresarios, sino yo empezar también a pensar como empresario y a sumar valor. Y yo, sí, tengo un papel importante en la parte de gestión humana que ha cobrado mucha importancia esta unidad porque es la que fomenta el desarrollo del liderazgo, fomenta la comunicación, alinea los equipos, de alguna manera provee herramientas para que cada líder empiece a agregar valor en todas partes, generando nuevas conversaciones, guiándolo con buenos planes de desarrollo, de carrera, de sucesión, etcétera, que van a permitir que la organización tenga una matriz de desarrollo que el capital intelectual se eleve incluso. Los incentivos, obviamente, los incentivos del individuo han de estar alineados a los objetivos del equipo. Es lo que se ve, insisto, conozco muchas empresas que otorgan incentivos a equipos, pero si seguimos solamente otorgando incentivos a la individualidad, al desempeño individual, probablemente estamos lastimando, mandando mensajes erróneos a la organización en torno a cuáles son los reconocimientos que yo debo dar, los individuales o los grupales. Puede ser que mi retórica, mi discurso en toda la organización hable sobre equipos, pero todos los sistemas se mantienen de manera individual. Entonces, hay una contradicción, ¿verdad? Y obviamente, la identidad, eres todo y nada a la vez. Decides qué tú quieres ser, porque lo que eres va a depender de tu punto de vista, de lo que tú crees que eres. Y la organización tiene que proveer de identidad a cada equipo, a cada líder, que sienta, y la cultura organizacional obviamente te va a ayudar bastante. Por eso, las palancas de cambio vienen desde la cultura, el liderazgo, la comunicación y obviamente la capacitación, que ayuda bastante a todos estos procesos de transformación. ¿Por qué? Porque si uno no se suma a este proceso, entonces nos va a pasar algo que habla Joseph Campbell, que él le llama el camino del héroe. El camino del héroe, de hecho, Joseph Campbell acompañó ¿cómo se llama? Creo que George Lucas, que habla sobre los procesos de la película esta de Disney, ¿cómo que se llama? Estoy buscando el nombre, ¿verdad? El de la Guerra de las Galaxias, correcto, de la Guerra de la Galaxia. Lucas contrató a Campbell, Joseph Campbell, para que lo acompañara en la década de los 70, cuando comenzaron, para ver si en la historia se plasmaba el viaje del héroe. ¿Cómo comienza el viaje del héroe? Primero con un llamado a la aventura, viene una insatisfacción. De repente el líder cruza el umbral de lo conocido. Ahí estaba en un status quo que dominaba y conocía, pero ahora cruza el umbral de lo desconocido y obviamente aquí se encuentra con un montón de retos y desafíos hasta que se encuentra probablemente solo en el abismo, sintiéndose derrotado. Pero él empieza a entender el proceso de transformación anclándose en aprendizajes y miren qué ocurre, descubre el elixir de la vida. Ahí viene la expiación del líder y luego viene regreso a casa. Y así se completa el viaje del líder, del héroe. Y yo creo que este viaje, muchos gerentes lo ven, no solamente en una película de Hollywood que responde al arquetipo obviamente, de Carl Jung, porque Campbell fue influenciado por Carl Jung, por Sigmund Freud, entre otros, ¿verdad? Pero cuando él plasma el viaje del héroe, lo hace entendiendo distintas culturas y distintas religiones, y él ve en todas ellas un elemento común, el viaje del héroe, el camino del héroe, que ocurre en Moisés, ¿verdad? Como cuando Moisés sale, empieza a dar vuelta en un desierto, en un trayecto que era solo de 6 días, y duró 40 años, por una terquedad que había allí, hasta que no entendieron, hasta que no vieron los aprendizajes, no pudieron salir de ese círculo. Entonces, en la Guerra de la Galaxia, en esa película se ve lo mismo, ese viaje del héroe. Y en cualquier otra película se va a ver siempre este viaje. Yo lo que te pregunto es, ¿dónde tú estarás en el camino del héroe? ¿En qué etapa del camino estás? Redes colaborativas. Competir
y compartir. Yo creo que cuando hablamos de crear redes colaborativas, usted sabe que tenemos que crear redes, hasta en la parte espiritual, redes de personas que te puedan aguantar cuando tú te vayas a caer. Así es que, bien, bueno, como lo planteo ahí, construir redes que sirvan de retaguardia espiritual, emocional y profesional, que resistan una posible caída. Así es que aislarse en un momento de desafíos puede ser peligroso. Nunca te aísles, ¿eh? Siempre mantente cercano de otros colaboradores que comparten tus valores, aunque piensen distinto a ti. Interpretas las señales de alarma siempre, pero desde la humildad. Yo creo que necesitamos aprender a hacer esto. Desde la humildad, empezar a mirar todo lo demás, porque si hay arrogancia, es más, a veces la arrogancia se convierte en algo estratégico. Hay arrogancia estratégica porque de alguna manera lo que hacemos es, como yo sé que me la sé toda, no tengo nada que aprender de ti. Estas son organizaciones que obviamente le va a costar hacer un proceso de transformación, pero se puede lograr, ¿eh? Se puede. Y mire la última parte, combinar una visión clara del negocio con una capacidad de ejecución ágil. O sea, la agilidad tenemos que desafiarla, tenemos que provocarla. Necesitamos, como yo diría a nivel de médico, colocarnos ese marcapaso en nuestras unidades que va a hacer que la circulación se acelere, pero necesitamos mayor agilidad porque el cliente lo está necesitando. Y dijimos, si coloco al cliente en el centro del negocio, obviamente me va a mí permitir poder sumarme a estos procesos de transformación. Una frase ya casi cerrando para preguntas. No te obsesiones con tu visión de cómo deberían ser las cosas o no aprenderás cómo son en realidad. Y la única manera es desde la humildad, para yo entender cómo es que son realmente las cosas. Ahí es desde ese formato nada más que la voy a entender. Bueno, quiero ahora, y fue intencional hacerlo mucho más breve, para venir a la parte de preguntas y respuestas. Y vamos a ver si, Yajaira, empiezas ahora a mirar. Creo que sí, que veo varias preguntas. No, no Excelente, me, así no es, me he don puesto a Felipe. leerla. Ajá, adelante. Tenemos la primera pregunta, dice, ¿cuáles son ventajas y desventajas que tiene el nuevo modelo de gestión? Mira, Juan Jiménez. sí, las ventajas de este nuevo modelo de gestión, que no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Lo que se han incorporado nuevos elementos como el pensamiento de emprendedor dentro de la organización, el liderazgo transversal y todo lo que esto incluye. Esto tiene una ventaja enorme porque va a hacer que los equipos estén alineados, eso va a provocar mejores resultados, el cliente va a estar mucho más satisfecho porque cada mejora interna que se da beneficia al cliente porque él está en el centro del negocio. Desventajas, bueno, no veo desventajas realmente, no veo desventajas. Lo que yo sí creo es que puede ser una desventaja las creencias que tenemos en torno a cómo debería funcionar la organización o al tipo de productos que yo tengo, porque estamos en una época hasta donde yo debo cuestionar incluso los mismos productos que yo tengo, porque muchas veces yo creo que yo diseño el producto y toma, te lo entrego, pero ¿cuál fue el criterio para desarrollar el producto? ¿Qué hice? ¿Incluí al cliente allí? ¿Desarrollé algo que realmente el cliente necesitaba? ¿Ves? Que yo creo que las desventajas pueden ser las creencias previas, los paradigmas que pueden tener algunos equipos y líderes y que va a hacer que la organización se mueva más lenta. Ven, eso es lo que yo diría. Adelante, siguiente pregunta. Siguiente pregunta la realiza Johanser. Le dice, ¿qué pasa cuando el porcentaje de gestionar y liderar está invertido en un 75 gestionar y 25 liderar exactamente, Bueno, respectivamente? sí, ahí lo que vamos a tener allí es una jefatura, no una unidad de liderazgo, una jefatura piramidal totalmente, donde yo tengo mi trinchera, mi escritorio grandote, ¿verdad? Y lo que va a hacer es más lenta la organización. Puede seguir funcionando, ¿eh? Porque existen muchas organizaciones así todavía, y es normal, los procesos de transformación no todos se suman al mismo tiempo, pero cuando tenemos ese líder que es más jefe que líder, él va a gestionar más que a liderar. Venga, yo creo que vale la pena un proceso de acompañamiento en coaching para esos líderes que empiecen ellos a crear conciencia en torno a cómo debe ser mi gestión en un equipo para mantenerlos alineados y conversando entre todos, generar buenas conversaciones. ¿Qué es un gerente? Un gerente es una persona que genera conversaciones, realmente.
conversaciones individuales para desafiar y desarrollar el talento, de equipos para alinear al equipo, mantenerlo informado, desafiarlo en torno a ciertos indicadores, para que cuando se habla de performance management hayan KPIs muy claros respecto a los logros que están teniendo los equipos. Y si comparamos una organización que la hace, como dice Kotler, 75-25, con una como la que pregunta Frank, que es 25-75, verán que la que genera mayor resultado y la que tiene mayor valor agregado, la que tiene mejor clima laboral, la que tiene mejor retención del personal, la que tiene mejor imagen reputacional, la que tiene más visibilidad en el mercado, va a ser la que tiene el 75-25. 75 liderar, 25 gestionar. Bien, la siguiente pregunta la realiza la señora Sonia. Dice, ¿cuál es la metodología que se utiliza en las organizaciones para implementar el modelo? Bueno, esa es interesante la preguntita, porque yo creo que cuando hablamos de metodología para implementarlo, lo primero que tenemos es que definir, elegir los objetivos que se pretenden alcanzar. ¿Cuáles son? Se establecen expectativas claras, acorde al puesto y a las funciones de cada uno de los colaboradores y de los equipos. Tiene que apuntarse a iniciativas más dirigidas hacia los equipos, más como a premiar a equipos más que a personas. Tiene que crearse procesos adecuados, ¿verdad? Para poder captar, evaluar, medir el desempeño del equipo y saber cuáles son los criterios para decir qué equipo sí está sumándose. Debería fortalecerse y mejorar canales de comunicación, obviamente, desde la cultura misma organizacional. Y yo creo que líderes y colaboradores deben estar comunicados permanentemente. Yo desarrollaría el liderazgo fuertemente. Bueno, ahí yo aplicaría incluso los 4 puntos que mencioné hace un ratito, que son de Kotler, que él habla cuando se va a generar un proceso de cambio. Tiene que apoyarse desde el liderazgo, desde la cultura, desde la comunicación y la capacitación. Desde esas 4 palancas, nosotros podemos empezar a implementar un modelo de gestión nuevo que orientados a KPIs que sean de equipos que beneficien al cliente, que sumen valor a la organización, y eso va a generar mucho entusiasmo en todos y se van a alinear con mucha rapidez. Yo creo que la evaluación del desempeño tiene que ser clave, obviamente, pero ahora inclinarse más al desempeño de equipos, ¿ven? Más que individual. Yo creo que a mí no deberían eliminarse los reconocimientos individuales. Cuando hablo de equipos, no me refiero a que eliminemos los individuales. No, 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 no. Yo creo que algún día se eliminará, ¿saben? Siendo honesto. Pero hoy día tenemos que apuntar mucho hacia equipos, aunque reconozcamos el desempeño individual. Seguridad a los conservadores y alentar a los liberales, ¿de acuerdo? Pero se puede implementar, se puede. Excelente. La próxima Siguiente. pregunta dice, ¿cómo llego a ese tipo de gestión cuando el equipo es retrógrada, incluyendo el líder? Mi madre. Tienes un desafío enorme. Lo importante es que si ¿cómo te digo? Tengo tantas cosas en la cabeza que quiero decir, pero déjame ver cómo me organizo mi pensamiento. Una sola golondrina no hace verano, ¿de acuerdo? Ese es el refrán que buscaba. Pero tú, desde la posición que tú ocupas, tú puedes convertirte en un agente de influencia. O sea, tú puedes ser un líder allí donde tú estás, porque tú tienes influencia realmente, tú tienes influencia. Ahora, lo que necesitas es fortalecer tus competencias y ser persistente. Yo creo que tú tienes que ser consistente y persistente para que tus iniciativas vayan ampliándose y generalizándose en tu unidad para entonces modelar esto a otras unidades que tienen ese jefe retrógrada. Lo que no sé es si ese jefe retrógrada, si tú estás en ese equipo. Yo estoy respondiendo asumiendo que tú estás fuera de ese equipo y estás viendo a aquel líder con su equipo, ¿verdad? Que está centrado en la desconfianza, aunque tú estés centrado en la confianza desde otra unidad. Así es que consigue aliados claves dentro de la organización, acércate a la gente de gestión de talento, que de alguna manera algún proceso de desarrollo se puede fortalecer a través de tus ideas para empezar a alinear a equipos, medir el clima, asignarle un proceso de acompañamiento con un coach a esta persona, e incluso al equipo, un coach de equipo, el crearles nuevas reglas al equipo, darle el permiso de pensar, porque muchas veces cuando tenemos jefes que son muy piramidales, muy verticales, no se preocupan ni quieren la opinión del resto, porque ellos son los que la tienen, una opinión faraónica, como decía hace un ratito, y cuando es así los equipos no van a crecer.
no importa el tipo de organización, la organización donde tú estés y la unidad donde tú te encuentres, lejana a la realidad, desde donde tú estás, tú puedes convertirte en un agente de cambio. Bien, lo que no puedes es, yo recuerdo un caso que alguien me dijo, mira, le dije al jefe que yo tenía que hablar con él porque yo tenía que decirle algo que cuando él lo vea, él va a caer para atrás de la ineficiencia que hay dentro de su unidad. Ustedes saben, ¿verdad?, que él perdió el empleo de inmediato. Obviamente, él fue un arrogante, fue. Él tenía la solución, miraba las cosas distintas, pero la manera de plantearlas no fue la adecuada. Entonces, tú tienes que moverte dentro de tu estructura como apoyándote en la cultura organizacional. Ven, para poder disentir de tu jefe o disentir del jefe de otra unidad donde tú estás, en una unidad distinta a la tuya. Ven, yo no puedo ir desde mi posición a hacerle un señalamiento con cierto nivel de arrogancia a otra persona, a otra jefatura, porque voy a chocar de frente ahí, ¿verdad? Entonces yo debería tener mucho cuidado. Entonces yo lo que debería es seguir cambiando yo, hablar yo sobre colaboración, sobre equipos, sobre ideas, sobre proyectos, sobre agilidad, la agilidad que necesita nuestra organización, y eso es lo que va a permitir que tu influencia siga creciendo y de repente tú vas a tener más personas como tú sumando valor y hablando estas cosas y van a empezar a venir los cambios poco a poco. Bien, pero se necesita paciencia. Vamos con la próxima pregunta, don Felipe. Adelante, si está permitido, ya son las 8:05, ¿verdad? Con el permiso de la audiencia, vámonos que sea una más, ¿qué te parece? Una preguntita más, Sí. de acuerdo. ¿Cómo manejo la resistencia al cambio? Guay. Dejar la última, la más difícil para última, ¿verdad? Mira, lo primero es que todos tenemos resistencia al cambio. Eso es natural. De hecho, en la física lo que se dice es que cuando yo voy a empujar una mesa, esa mesa ofrece una resistencia cuando yo la empujo. Por tanto, yo debo ejercer una fuerza superior al peso de la mesa. Miren, y hay un cálculo que equivale al peso de la mesa y la fuerza de la gravedad. O sea, hasta los objetos físicos son resistentes a los cambios. Bien, porque tú vives en un edificio y alguien del de arriba mueve un mueble y tú oyes clarito, eso es la resistencia del mueble, que no quiere que lo muevan, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay un proceso de cambio en una organización, la adquisición, por ejemplo, algunos cambios, por ejemplo, tienes un nuevo jefe o de repente te cambian una política y un procedimiento nuevo, te ponen uno nuevo, te cambian de unidad, te promueven, ¿qué te digo? ¿Qué más puedo decir? Hay una nueva plataforma tecnológica, hay una nueva herramienta metodológica de trabajo, hay nuevos requerimientos, se incrementan los objetivos de desempeño. O sea, yo tenía que lograr 15, ahora me piden lograr 23. Eso es un cambio. Eso se puede manejar. Eso, como yo decía, Kotler ofrece muchas opciones. Él tiene toda una metodología, John Kotler, que de alguna manera ayudan a que los gestores desarrollen el liderazgo de cara a desafiar a los equipos. Lo primero es que el líder debe cuidar mucho su retórica. O sea, yo debo cuidar mi narrativa, porque mi narrativa dentro de los equipos y aún en la cafetería debe ser una narrativa que vaya alineada a todos estos procesos de transformación, hablando siempre desde el optimismo y desde la bondad y los buenos resultados de este nuevo proceso de cambio. O sea, ¿en qué me beneficia a mí? ¿En qué? Yo como líder debo hablar siempre así. ¿En qué beneficia el cambio? Y en cada reunión que yo tenga, independientemente de qué se trate, siempre el líder debe tener esa pequeña introducción respecto a la nueva plataforma, si es un cambio de sistema, ¿verdad? O a la nueva adquisición o a la compra de una nueva empresa. Él debería tener un discurso de cohesión, de unidad con todo el equipo. Debería tener un discurso más integrador, ¿verdad? Debe generar nuevas oportunidades, debe generar iniciativas desde el liderazgo, desde la capacitación, desde la comunicación, para que toda la gente entienda el proceso que está ocurriendo. Esto disminuye bastante, porque no significa que las personas no significa que las personas van a cambiar inmediatamente, ¿verdad? Pero tú lo vas a dejar reflexionando. Y apelo a esta lámina, que la había saltado, pero no creí importante ponerla, pero esta pregunta me conecta con esto. Por ejemplo, son 4 R's
que conectan a cualquier persona y que el líder debería hablar de ellas. Por ejemplo, la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nuestra organización tiene una iniciativa. ¿Ves? Tener un script es como un discurso, una narrativa orientado hacia explicar la realidad a los colaboradores. Y luego decir una reflexión. La reflexión que esto me invita es a darme cuenta cómo todas las organizaciones se están transformando y qué bueno que la nuestra se está transformando, porque donde la organización va a llegar, yo quiero estar allí con ella. Luego, responsabilidad. ¿Cuál es mi nivel de responsabilidad como líder allí? ¿Cuál es mi nivel de responsabilidad? Nosotros los líderes tenemos una responsabilidad enorme en impulsar a los equipos, en impulsar el desempeño, en el impulsar los resultados a través de iniciativas de conversaciones, de alineación, entre otras cosas. Y obviamente, partiendo de todo esto, ¿a qué yo me comprometo? ¿A qué yo me estoy comprometiendo? Entonces yo debería, si utilizo las 4 R, yo diría en la última R, ¿qué compromiso yo hago conmigo mismo? Como persona, como profesional, como gerente, ¿qué hago? Así que no tengas miedo si alguien se resiste, eso es normal, ¿de acuerdo? Porque son personas que tienen miedo y siempre van a querer entender cómo me impacta a mí esto que está pasando en la organización. Ven, pudiera ampliarte más, pero ya el tiempo me tiene a mí un poquito preocupado. Muchas gracias, señor Adelante. Felipe. El público le aplaude y le felicita por su excelente exposición. Más que complacidos. Por mi parte, ha Muchas sido un honor gracias. servirle. Muchas gracias, buenas noches y gracias al público por su participación. Ahora le paso la palabra a nuestra señora Adela Báez, gerente de división AFP Popular. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Excelente, como siempre. Gracias a ti, Adela, ¿Cuántas? y a Ideox. Y veo que se han quedado con deseos de seguir profundizando, o sea que entre las opciones que nos han dado, puede estar uno comenzando o enlazar con este tema que ha quedado como candente en el tintero. Así que muchísimas gracias en nombre de todo el equipo técnico que nos acompaña y de nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, de quien es un abanderado de esta iniciativa, pues AFP Popular nace con el enfoque de educar sobre el futuro. Y qué mejor momento que hacerlo que ahora mismo. Así que muchísimas gracias y sabrán de nosotros en los próximos días. Gracias a Ideox también por habernos compartido sus facilitadores, sus conocimientos en la figura de Caril y de todo el equipo que los acompaña. Que tengan un muy feliz resto de la noche y esperamos contar con la presencia de ustedes en los próximos eventos.